episodio número 2661. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este martes 5 de diciembre. Pablo y el Dios desconocido. En esta semana estamos estudiando la lección número 10, Misión en favor de los no alcanzados, primera parte, con el texto a memorizar de Hechos capítulo 17 y el versículo 24, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 y el versículo 24. Durante toda esta semana nos hemos estado gozando de esta maravillosa lección número 10 en la introducción de la misma, valga la redundancia, porque esta es la primera parte. La segunda, ya ustedes saben, la va a tener nuestro hermano Omar Medina con su asesor teológico, así como su servidor. He contado con mi asesor teológico, el doctor y pastor Franklin Martí. Desde el pasado sábado domingo estuvimos estudiando un hebreo en Atenas, esa parte maravillosa de cómo Pablo termina allá, cómo finalmente viene a hablar acerca de el Dios verdadero en una ciudad idólatra. Ayer en la parte del lunes estuvimos viendo Pablo en el Areópago y cómo estas palabras profundas que él estuvo hablando, esos pensadores, estamos hablando principalmente los estoicos y los epicúreos, estaban bien ansiosos o bien deseoso de investigar qué era lo que él decía, aunque finalmente él tuvo más éxito con la gente en la calle y no necesariamente en ese lugar de encuentro de los pensadores o de intercambiar ideas del ámbito legislativo. Para hoy vamos a estudiar Pablo y el Dios desconocido. Esa es, como le había mencionado en el día de ayer, una de las lecciones más favoritas. O sea, me encanta cuando la Biblia habla de esto del Dios no conocido, y obviamente hoy vamos a estar desarrollando este tema. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, no solo a profundizar, sino también a poder aplicar el contexto inmediato a nuestras vidas, poder entender de la mejor manera cómo podemos alcanzar a los no alcanzados, que esos no alcanzados empiecen con nuestra familia, cualquier miembro que no haya sido alcanzado. Ayúdanos, oh Dios, a alcanzarlo por medio de estos estudios y también a los que nos rodean. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos en este nuevo sistema, ¿verdad? O en estos nuevos audios, ahí estuvieron escuchando esa música, nueva musicalización de este programa, Estudio Sistemático de la Biblia. Pablo y el Dios desconocido. Fíjate que Pablo no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Se nos invita a leer Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23, Hechos 17, 22 y 23, para responder a la pregunta, ¿qué estaba haciendo Pablo aquí en su intento de alcanzar a estas personas con el Evangelio?
Vayamos a la Biblia, acompáñame a Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué estaba haciendo Pablo aquí en su intento de alcanzar a estas personas con el Evangelio? Pablo lo que estaba haciendo aquí es lo que yo llamaría como una especie de inteligencia, de sabiduría, de conexión y de puntos en común en lo que podía alcanzar a esos atenienses. ¿Cuál punto fue ese? Que ellos tenían una inscripción de al Dios no conocido. O sea, dentro de tantos dioses que ellos adoraban, estaba este Dios que decía de esa manera. Y como ese Dios no conocido para ellos era conocido para Pablo, Pablo le estaba diciendo: a ese Dios es el que yo predico, ese es el que yo les anuncio. Y obviamente eso conectó fuertemente con estos hermanos o con estas personas que, como bien él dijo, eran muy religiosos. Claro, él obviamente no estaba diciendo toda la verdad o todo el contenido que podría haberle dicho: ustedes son tan religiosos que se pasan. O sea, simplemente trató de no ofenderlos, de buscar el punto exacto donde ellos podían conectar con él y a la vez él conectar con ellos, para que de esa manera, sin interferir con la verdad bíblica, él pudiera alcanzarlos. Es exactamente lo mismo que tú y yo necesitamos hacer. Tú y yo no necesitamos ir a los lugares. Por ejemplo, vamos a una casa y vemos un montón de santos y de altares. Usted no tiene que venir y decirle: no, aquí hay mucha idolatría. No, dígale: veo que usted es una persona que se preocupa mucho por la adoración. O sea, le gusta mucho tener estas imágenes para poder tener un ambiente de adoración. O sea, usted no tiene que decirle, ofender a la gente, sino que diciéndole la verdad desde el punto positivo, usted entonces conecta con la realidad, conecta con lo más importante. O como a usted le gusta mucho la religión, déjeme decirle que aquí le comparto lo que la religión cristiana establece en base a la Biblia. Entonces ahí usted va poco a poco llevando a la gente. A propósito de ir llevando a la gente, vamos entonces a escuchar directamente al doctor y pastor Franklin Martí, quien hoy también nos trae su brillante comentario teológico. Bienvenido, pastor y profesor. Cuando predicamos el Evangelio, muchas personas pueden malinterpretarnos. Evidentemente nosotros como cristianos tenemos nuestro lenguaje. Satanás puede interferir en muchos de los conceptos de las personas para una mala interpretación. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba predicando en Atenas, nos dice Hechos 17, en los versículos 18 en adelante, que los epicúreos y los estoicos estaban intrigados con Pablo por lo que él predicaba. Y entre muchas cosas ellos decían: parece que este es un predicador de nuevos dioses. Note que ellos están utilizando la palabra Dios en plural, nuevos dioses. Y noten también que dice el versículo en este caso, esto decían porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Nosotros como cristianos entendemos perfectamente este lenguaje.
el Evangelio de Jesús y la resurrección. Sin embargo, los estoicos y los epicúreos lo entendían de otra manera. Cuando ellos dicen, este hombre nos está predicando de nuevos dioses, repito, están hablando en plural. Jesús no es plural. Jesús es una sola persona. Por lo tanto, ¿por qué los epicúreos y los estoicos están hablando en plural? Nuevos dioses. Porque para ellos la resurrección era otro Dios. En este caso, Jesucristo está hablando de Jesús y de Anastasia o de Anastasio. Todo depende cómo se tome. Pero en este caso está hablando de algo femenino. Y para ellos Jesucristo era un Dios y Anastasia era otro Dios. La palabra Anastasia es la que utiliza la Biblia para la palabra resurrección. En griego, Anastasia significa resurrección. Cuando los estoicos y los epicúreos escuchan al apóstol Pablo predicando de Jesús y de la resurrección, ellos no están escuchando a Pablo predicando de Jesús y la resurrección, sino que están escuchando a Pablo predicando de Jesús y Anastasia. De ahí que, como dije al principio, lo repito, Satanás puede utilizar todos estos detalles para confundir a las personas. Por eso nosotros como cristianos debemos aprovechar todo momento y toda ocasión para dejar claro todos estos detalles. Por esto precisamente es que más abajo, cuando estos hombres filósofos le dan al apóstol Pablo la oportunidad de predicar, entonces el apóstol Pablo hace la aclaración y deja bien claro que Jesucristo resucitó de los muertos. No es que Anastasia, una mujer, una diosa, juntamente con Jesucristo, a ellos Pablo predica. No. Jesucristo resucitó de los muertos y Él ahora es la persona que nos va a dar a nosotros esa resurrección. Para estos filósofos, esto es algo bien fuerte, bien duro, bien inconsistente para la creencia de ellos, porque en realidad ellos no creen en un Dios que haya muerto como murió Jesucristo y que se deje humillar como se dejó humillar Jesucristo. Para ellos era bien difícil porque, como decíamos anteriormente, muchos de ellos pues ni siquiera creen en la resurrección, ya que ellos más bien creen en la inmortalidad del alma. De todas maneras, el apóstol Pablo está buscando la forma de cómo predicar que estas personas puedan ser alcanzadas para el evangelio. Y el Señor pues lo estaba dirigiendo para tocar a algunas personas, como bien sucedió, por lo que dice en el versículo 34, que algunos de los que le habían escuchado creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y también una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El Señor utilizará a cada uno de nosotros, a pesar de que Satanás puede hacer que nuestras palabras sean mal entendidas. Muchísimas gracias. De verdad que muy atinado, muy oportuno. Excelente comentario para el día de hoy, al igual que todos los demás comentarios que han sido una gran bendición. Atenienses, en todos los veo muy religiosos, dice Hechos 17:22. Pablo estaba elogiando a los paganos. Su religión era errónea en todos los sentidos. Sin embargo, Pablo elogió su devoción a ella, porque la devoción incluso a una espiritualidad errónea es más encomiable que no tener ningún interés espiritual. Obviamente, no es lo mismo tú hablar con una persona que para nada le interesa la religión a alguien que lo que tiene es una confusión de religiones o una confusión en la religión. Por esa razón, es sumamente bonito el poder conectar con esa gente que tienen esas convicciones espirituales quizás erróneas e irlo llevando poco a poco. Pablo continuó:
en Hechos 17:23, porque al pasar y observar los monumentos de su culto, al describir su propio estudio de la religión ateniense, Pablo comunicó una actitud respetuosa hacia la gente. No se precipitaba como un autoproclamado experto con todas las respuestas sobre cómo tenía que cambiar la gente. En realidad, sí era un experto y tenía las respuestas que la gente necesitaba, pero no se presentó de ese modo, pues de lo contrario lo habrían rechazado de plano. En cambio, lo percibieron como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. De hecho, eso es exactamente lo que implica el método de Cristo, que la gente entienda que tú estás preocupado por ellos, que tú deseas hacerle bien. Eso es lo que necesitamos. Conectar con la gente no es difícil. Al contrario, yo diría que para mí, principalmente, que soy un people person, como le dicen, una gente que se da a la gente, me es muy fácil conectar con ellos, pero me es difícil como hacer enemistades, así de plano, decir, mira que tú no me caes bien, como que es muy contrario a mi naturaleza. Claro está, eso se fomenta con los años, pero no es difícil. Finalmente usted puede poco a poco irse introduciendo a la gente, ir perdiendo el miedo, porque a veces la vergüenza causa todo esto, pero identificarse con la gente, amar a la gente, ir a su nivel poco a poco y llevarlo a donde uno desea, es algo que se puede con la ayuda de Dios. Al comentar la inscripción al Dios desconocido, en Hechos capítulo 17, versículo 23, Pablo aprovechó lo que podía considerarse un terreno común. Creían en Dios, en muchos dioses en realidad, lo cual era un gran comienzo. Algunos de aquel entonces no creían y podía abrir el camino a una conversación más profunda. No se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido, sino que apreció y admiró a un pueblo que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales como para hacer el esfuerzo y el gasto de adorar algo que ni siquiera conocían por si les faltaba algo. O sea, eso también es muy interesante porque Pablo lo que está diciéndole a ellos es, yo entiendo que ustedes están esforzándose por adorar a ese Dios desconocido, aunque ustedes no sepan todos los detalles que implica adorarlo o cómo adorarlo de la manera correcta. Y es muy interesante que uno elogie a la gente por el esfuerzo que hacen, aunque no lleguen al nivel que deberían llegar. Eso se aplica para todo tipo de relaciones. No solamente es en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito diario, de si alguien te hace un favor y no hace las cosas como tú querías o como tú entiendes que debe hacerse, hay que apreciar y valorar. No juzgar, no ser tajante, ni herir a la gente, porque si alguien te está haciendo un favor, finalmente es porque desea, no es por obligación. Entonces, con relación a eso, ¿estaban equivocados? Por supuesto, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era material con el que el Espíritu Santo podía trabajar. ¿Por qué? Porque si la persona al menos tiene el deseo de hacer las cosas bien, no importa que no la haga, esa persona va a llegar poco a poco a entender a medida en que deje que el Espíritu Santo trabaje. Pero una gente que diga, no, yo sé todas las cosas, yo no necesito de ti. No, yo soy un buen ciudadano, yo no mato, yo no robo, yo no necesito escuchar de ninguna religión, ni meterme a ninguna religión porque yo estoy bien como estoy. Una persona con esa actitud es mucho más difícil que otra que lo esté haciendo de una manera incorrecta. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos. Ahora se hace la pregunta,
sumamente interesante para finalizar. ¿Qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto? Bueno, esta pregunta de verdad que nos deja con mucha tela que cortar, porque puentes y puntos de contacto son muchísimos. Puede ser el juego, o sea, si a alguien le gusta lo mismo juego que a ti, si a alguien le gusta el mismo equipo, si a alguien le gusta quizás el mismo tipo de comida que a ti, o le gusta divertirse al aire libre. Son muchas cosas que se pueden encontrar en común con la gente. Cuando tú vas a la casa también, eso nos lo enseñan en el corportaje, tú debes de ver lo que a esa persona le gusta y de alguna manera hablarle de ese tema. No le hables de algo que originalmente no le interesa. Y eso, obviamente, haciendo un puente y una conexión, porque no podemos quedarnos en el rompimiento del hielo, como también se le dice, sino que una vez usted ya tiene la atención de la persona, ya conectó con la persona, entonces va hablándole ya de los temas que finalmente usted desea hablarle. Eso nos lo enseñan en ese ministerio, ¿verdad?, de publicaciones, pero es muy interesante porque nosotros necesitamos aplicar esto incluso en nuestras relaciones diarias. Es increíble cómo muchas veces, pudiendo nosotros conectar, hacer amigos, puede ser en la comunidad, puede ser incluso en alguna institución del gobierno, usted debe de alguna manera entender que uno no es una isla. Usted y yo no somos una isla. Para, de esa manera, valga la redundancia, aislarnos de la gente y creer que no necesitamos de nadie. Cree puentes. Usted no sabe en qué momento lo va a cruzar. Lo interesante es que Pablo habló del Dios desconocido e hizo un contacto directo con ellos para hablarle de ese Dios en la manera en que él lo conocía. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que necesitamos ser como Pablo en el ámbito de poder encontrar puntos en común con la gente, elogiando lo bueno que hacen, porque no se trata de hablar mentiras ni decir, qué bien haces eso cuando tú sabes que no lo estás haciendo bien, sino encontrar los puntos en común, elogiar lo que se puede elogiar, porque nadie es tan malo que no tenga algo de bueno. Y nadie es tan bueno que no tenga algo de malo, excepto Dios, obviamente, que es únicamente bueno. Pero me refiero es que todo ser humano tiene puntos buenos y puntos malos. Resalta los buenos, conecta con la gente y finalmente llévale el evangelio, que es lo que más se necesita. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, bendice a cada oyente y en la persona de ellos a sus familias, para que juntos no solamente estudiemos estos temas, sino que también podamos aplicarlo, que tengamos mejores relaciones, que creemos puentes, para que de esa manera, sin importar la necesidad que tengamos, sepamos que además de contar contigo, además de contar con nuestros hermanos y familiares, contamos con personas a las cuales ya hemos hecho parte de nosotros. Permítenos ser como Jesús, que donde quiera que iba, encontraba buena recepción, ya que él se interesaba por la gente y era genuino en sus relaciones. Ayúdanos a ser como él y a vivir cada día para servir y para adorarte, sobre todo a ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere, con la ayuda de nuestro Dios, para este miércoles 6 de diciembre, cómo presentar a un nuevo Dios. Esto se va poniendo cada vez más interesante en el marco de esta lección número 10.
Misión en favor de los no alcanzados, primera parte, con el texto a memorizar de Hechos capítulo 17, versículo 24, Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos capítulo 17 y el versículo 24. Tal y como lo habíamos prometido, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Es bien fácil, vía WhatsApp, el 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto a través del WhatsApp de Omar Medina con este ministerio Audios de Bendición. Les invitamos para que envíen su comentario, su pregunta, alguna solicitud de algún material que se esté produciendo o que se haya producido en este ministerio. Lo puede solicitar por esa vía. Además también de enviar su audio. Recuerden que pueden dar su testimonio de cómo este ministerio le está ayudando y también pueden animar a otros, a personas que ustedes conocen. Pero mira, envía ese comentario, envía ese testimonio. Nosotros lo refinamos aquí, ¿verdad? Lo ponemos más bonito y de esa manera usted sale al aire y también puede de paso saludar a sus seres queridos. Invitamos, obviamente, a que puedan compartir las personas que están escuchando a través de YouTube. Obviamente invitamos a que compartan estos audios, que compartan el material que cada día sale de este ministerio Audios de Bendición y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia con todo aquel que usted conozca. De esa manera, este mensaje cada vez va a llegar a más y más personas. Agradecemos a todos los que ya lo hacen e invitamos a que sigan orando por este ministerio, apoyándonos, obviamente con todo lo que puedan, porque cada día queremos seguir expandiendo el territorio del Señor, del reino de Jesucristo, y obviamente ustedes son parte integral de este programa. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.